Amiguitos y hermanitos, les saludo con la paz de Dios. Dios bendiga la vida de todos los niños, la vida de todos los papis y hermanos pastores e instructores de este hermoso presbiterio de Guerrero que nos ven y nos oyen por este medio. También saludo con la paz de Dios a mi hermano Luis Medina Villanueva y al hermano Alejandro Prudente, secretario adjunto. Reciban un saludo muy afectuoso de todos los hermanos que conformamos la directiva infantil Herederos del Reino de los Cielos. Soy su hermana y servidora, la hermana Marichuy Abarca. Iniciamos. Y como todo lo que iniciamos, te voy a invitar a que inclines tu cabecita. Ahí donde estás sentado, inclina tu cabecita, cierra tus ojitos y con toda reverencia a nuestro Dios vamos a hablar con Él, que es lo que decimos nosotros, orar con Dios por nuestra enseñanza de este día. Oramos. Bendito y Dios Padre Todopoderoso, delante de tu grandeza, mi Señor, para honrarte, bendecirte, oh poderoso, darte gracias, porque nos permites un día más de vida. Aquí estamos, Señor, a los que tú has convocado en esta tarde, a que estemos delante de ti. Bendice con poder la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de los niños. Ellos necesitan, Señor, comunicarse contigo, hablar contigo todos los días. Enséñanos a hablar, enséñanos, mi Señor, a comunicarnos contigo. Tú dejaste la oración como medio para comunicarnos contigo. Gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que nos das. Ahora, mi Señor, ponemos en tus manos santas y poderosas la enseñanza. Usa mi vida, Señor. Yo soy instrumento de tu poder. Bendice con poder a los niños que nos escuchan, Señor. Ellos también necesitan de ti. Bendícelos, mi Señor, y que todo se haga conforme a tu santa voluntad. Todo esto, mi Señor, te lo estamos suplicando por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Y cómo dicen los niños? Amén. Así es, mis niños. Amén, decimos los niños. Ahora sí, te voy a invitar que te pongas de pie con tu Biblia en mano, ¿sí? Busques la cita 2 Timoteo 2:15. ¿Estás listo? 2 Timoteo 2:15. ¿Listos? Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Tú has entonado esta porción de la bendita palabra de Dios? Bueno, yo te voy a enseñar. Nosotros en la escuela dominical la entonamos para que también tú te la aprendas. Y si pues tú has ido a escuela, a lo mejor ya la has oído. ¿La entonamos? Ponte de pie. A ver. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Y así, mis niños, dice esta porción de la Biblia, que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora te voy a invitar a que sigamos con otro coro más alabando al Señor, pero acuérdate que tú usas las manitas. Yo uso las manitas con las claves. Tú usas tus manitas y vamos a cantar ese hermoso coro infantil que a su letra dice: necesitamos más de la oración. Amén. Necesitamos más de la oración, de la oración, de la
oración. No es el hermano, ni la hermana, ni el pastor, sino yo que necesito la oración. Sino yo que necesito la oración. ¿Verdad que necesitamos más de la oración? Así es, mis niños. Continuamos, ponte cómodo. Te recuerdo que como cada jueves estamos estudiando los libros de la Biblia para llevar a cabo el tercer proyecto, exposición de los libros de la Biblia, el cual termina el 5 de octubre del 2020 con la evaluación de lo aprendido. ¿Ya buscaste tu planificador del tercer proyecto? Si ya lo tienes, espero que hayas comenzado a estudiar y ensayar cómo vas a exponer los libros de la Biblia. Tienes que hacerlo de acuerdo con tu pastor o tu instructora. Y si no lo tienes, pues acércate a tu instructor o pastor. Es muy fácil participar y hay tiempo todavía. Participa, concursa y gana e impacta al mundo, así como dice nuestra guía dominical infantil. Ahora te invito a que pongas mucha atención. Pon mucha atención, mis niños. ¿Recuerdas la enseñanza del jueves 3 de septiembre? Ahí leímos la primera sección de las cartas paulinas, que son a los romanos, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios y a los filipenses. Leímos 6 cartas, ¿las recuerdas? Hoy corresponde la enseñanza de la segunda sección de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo y te mostraré las 7 cartas que nos faltan. A los colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Son las 7 cartas que nos faltan. Repetimos las 13 cartas juntos. Es las famosas cartas paulinas. 1. A los romanos. Primera a los corintios, segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios y a los filipenses. Estas son las que vimos la semana pasada. Hoy nos corresponde leer a los colosenses, primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Estas son las 7 cartas que leeremos hoy día. Así es que antes de abrir y leer las cartas, pon mucha atención. Te diré lo que te dije la semana pasada, que escribir cartas es muy emocionante. Por medio de ellas tú puedes expresar tu sentir. Por ello es importante que tú aprendas a leer y escribir. Échale muchas ganas al estudio en tus clases virtuales. Pablo, por medio de las 13 cartas que escribió, dejó plasmados sus pensamientos y sentir. Niños, les recuerdo que en los tiempos que el apóstol Pablo escribe las 13 cartas, no existían los medios y la tecnología como la que existe hoy. El jueves pasado te mostré cómo fueron enviadas estas cartas, cómo Pablo escribe estas 13 cartas. ¿Ves aquí? Pablo escribe y envió por un mensajero las cartas paulinas. ¿Lo recuerdas? Que así fue como te lo dije la semana pasada. Bueno, hoy día, pues, después vino el correo, ¿sí? Y hoy día, pues, nos escribimos por WhatsApp, por Facebook. ¿Estás de acuerdo? Mis niños, estas 7 cartas que te mostraré hoy fueron enviadas desde la soledad de la cárcel. Recordemos que Pablo estaba preso. Por eso, en cada una de ellas tiene un aspecto relevado del cual les hablaré hoy. Y empezaré leyendo lo más relevante de cada una de ellas. Iniciamos con la 7ª carta que dice a los colosenses. Dice así, ponte cómodo. Dice a los colosenses. Pablo comienza dando gracias a Dios por la iglesia de Colosas. ¿Qué es esta carta? Es una aclaración de las normas, consejos de salud y seguridad mezclados con una carta de agradecimiento. En la cárcel, Pablo se encuentra con Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas. Los colosenses parecen haber sido engañados en seguir una selección de leyes alimentarias judías, adoración a los ángeles y fiestas paganas de la luna nueva. Pablo escribe para alentarlos que se liberen de tales trampas. El gran mensaje aquí es la supremacía de Cristo. No importan todos los ángeles y poderes e ideas estrafalarias. Cristo es la verdadera imagen de Dios, quien gobierna
todo. También da indicaciones precisas para que esta carta se la pasen a la iglesia de la Odisea. La cita relevante es Colosenses 3:1 y dice así: sí, pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Muy buenas indicaciones en esta carta. Ahora te voy a leer a los tesalonicenses, que dice así. Pablo comienza con un saludo suyo y de su equipo, Silas y Timoteo. Pablo les expresó su sentir y dice: ansío verlos pronto, pero no puedo. Pablo ha desarrollado un profundo afecto por los cristianos de Tesalónica. Carta muy importante, ya que les habla del regreso del rey y tiene 5 claves relevantes: su fe, la obra de Pablo, el regreso del Señor Jesús, el afecto y amor, las instrucciones finales, y la cita relevante es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí se nos habla sobre la venida de Cristo y el arrebatamiento. Muy importante para que leamos esta carta. Ahora te voy a leer segunda a los tesalonicenses. Pablo escribe otra carta más para darle más información en relación a la venida de Cristo, toda vez que los hermanos de Tesalónica creían que Cristo ya había venido. Por tanto, el apóstol Pablo remarca: el día del Señor se acerca, pero no todavía. Así es que sigan trabajando. Esta segunda carta alienta a la iglesia de Tesalónica a que sigan adelante, sean fieles y sigan orando. El verdadero mensaje es que continúen imitando al Señor Jesús. Él vendrá. Así es que hay que estar preparado. Los protagonistas son Pablo, Silas y Timoteo, y tiene 3 claves importantes y dice: el Señor traerá justicia, el hombre de pecado, y sean fieles y sigan orando. ¿Estás preparado? Dice esta carta. Cristo ya viene pronto. ¿Estás preparado? Yo sí. Ahora te voy a leer la primera a Timoteo. Esta carta dice que Pablo está en Éfeso. Y Pablo le escribe esta carta. Y la palabra clave: pelea la buena batalla, le dice a Timoteo. Los protagonistas son Pablo y Timoteo. Carta muy profunda, escrita a un joven con indicaciones básicas sobre liderazgo. Pablo considera a Timoteo como su hijo en fe. Esta carta es un manual de liderazgo de la iglesia, los consejos prácticos del maestro a su aprendiz, y tiene 5 claves en esta carta, que son: la enseñanza falsa y verdadera, cómo orar, líderes de la iglesia, instrucciones y la verdadera riqueza. Muchos consejos. ¿Quieres ser buen líder? Lee la primera carta a Timoteo. Continuamos. Pues bien, mi niño, ahora te leeré la segunda carta a Timoteo. En esta carta Pablo está preso en Roma, y estar preso ha de ser muy triste. Él sabía que pronto moriría. Por eso es un clamor del corazón, por momentos una nota de despedida. Esta carta desde la cárcel revela hasta qué punto está Pablo comprometido con el Evangelio. También la carta alienta a Timoteo a que no se avergüence del Evangelio, sino que se una a Pablo en su sufrimiento. Pablo siente que todos lo abandonaron, siente que todo termina. Por eso la cita segunda Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y finaliza diciendo: ven a verme si puedes. Y tiene 3 claves. Primera, no avergonzarse del Evangelio. Segunda, cumplir con la obligación. Y tercera, seguir corriendo. Y la cita de esta carta es 2 Timoteo 2:15, que es la cita que entonamos y que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora te voy a leer la carta número 12 a Tito. Y dice esta carta: es una carta pues que brinda una imagen del mundo de la iglesia primitiva y las cualidades requeridas de sus líderes. El liderazgo importa. Tito es su enviado y la mano derecha de Pablo. Todo acontece en Creta y Tito debe de enseñar la sana doctrina. Hemos recibido una nueva vida por medio de Jesús, y eso implica nuevas maneras de comportarse.
Pablo lo aconseja sobre liderazgo, santidad y honestidad. Y tiene 3 claves: líderes de la iglesia, buenos ejemplos y hacer el bien. Tenemos que aprender la sana doctrina. Así es que a leer la carta de Tito. Y la carta número 13 a Filemón es nuestra última carta. Dice que esta carta es muy pequeña, con 25 versículos. Pablo envía saludos a Filemón y a la iglesia que está en su casa. Esta carta es un pedido de reconciliación. Tiene entre un esclavo cristiano y su amo cristiano. Es una carta con una nota personal y le dice: Filemón te envió a Onésimo de regreso y ya no es un esclavo sino un hermano. Pablo intercede por Onésimo. Agradece a Dios por la fe y el amor de Filemón. Pablo es un anciano que escribe en favor de Onésimo, a quien ve como a un hijo. Ya no más esclavo. Mis niños y amiguitos, se nos acabó el tiempo y así terminamos por hoy. ¿Qué te parecieron las cartas? Yo pregunto, ¿qué te parecieron? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas cuántas cartas son? 13 cartas, ¿verdad? Las vimos una a una, que es a los romanos, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón, que es esta carta que leímos. ¿Te gustaron las cartas que leímos? ¿Te gustaron las cartas paulinas? Son muy, muy interesantes y muy emocionantes. A mí, en lo particular, me gusta recibir cartas. La semana pasada yo te pedí que nos escribieras tus inquietudes, nos escribieras cómo te has portado, cómo estás en tu casa, y hoy damos gracias a Dios a los niños y personas que nos escribieron. En estos tiempos en los que no podemos vernos, es una muy buena ocasión para escribirnos. Ciertamente que no serán cartas como las que hizo el apóstol Pablo, pero sí serán emocionantes. Sigue escribiendo a nuestra página de Herederos del Reino de los Cielos, y ahora, ayudados por Dios y la tecnología, es más fácil. Y nosotros, con mucho gusto y amor, te contestaremos. Yo sé que tú puedes. Recuerda, seguimos esperando tus cartitas. Escríbenos y hasta la próxima clase el jueves a las 6 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana en nuestra escuela dominical. Recuerda que hoy vimos el total de las 13 cartas paulinas. Ahora, mi niño, pues ponte de pie. Vamos a ser despedidos de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios, con tu Biblia en mano y con tu manita levantada en alto, en símbolo de que somos más que vencedores en el nombre de Cristo, y ahora mexicanos y cristianos libres para gloria de nuestro Dios. Y así como el salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.